de compras en el supermercado con mi suegra y mi cuñada. Cuando vi que la cuenta ascendía a 850 euros, las dos dijeron que se habían olvidado el dinero. Yo solo sonreí. Esperad un momento. Tengo que hacer una cosa antes. Ese día fui al supermercado con mi suegra Soledad y mi cuñada Nerea. Pensé que sería una tarde de compras normal de fin de semana. Pero resultó ser la última vez que ellas creerían que podían aprovecharse de mí tan fácilmente. Como durante los últimos 4 años, desde el momento en que entramos en el supermercado de El Corte Inglés, el más grande del centro, supe que algo no iba bien. Soledad y su hija empujaron el carro directamente hacia la zona de productos gourmet. Sin siquiera mirar el precio, Nerea cogía una caja de jamón ibérico tras otra. Latas de conservas de alta gama, mientras que Soledad probaba perfumes de nicho de más de 100 euros como si estuviera comprando un manojo de perejil en el mercado. Pero no se detuvieron ahí. Una batería de cocina de marca francesa aterrizó directamente en el carro, seguida de un bolso de marca que yo sabía que no bajaba de los 500 euros. Yo, de pie detrás de ellas, veía cómo el carro se llenaba cada vez más, y sentía un nudo en el estómago. Se lo recordé suavemente, manteniendo un tono de voz normal. Mamá, si compras tanto, supongo que has traído suficiente dinero, ¿verdad? Soledad se detuvo y se giró para lanzarme una mirada tan afilada como un cuchillo. ¿Qué insinúas con esa pregunta, Elvira? ¿Acaso en esta casa falta dinero? Nerea, a su lado, soltó una risita burlona, con una voz cargada de segundas intenciones. No te preocupes, cuñada. Para algo ganas un buen sueldo. Al oír esa frase, supe que ya lo tenían todo planeado. No dije nada más. Las seguí en silencio hasta la caja. La cajera escaneaba cada artículo. La máquina pitaba sin cesar, y el ticket que salió era casi tan largo como mi brazo. La chica miró la pantalla y leyó en voz alta. Son 857 euros con 40 céntimos. Vi como varias personas en la cola detrás de nosotros abrían los ojos como platos. 850 euros en una compra de supermercado no es una cifra pequeña para nadie. Me crucé de brazos y esperé. Esperé a que Soledad sacara la cartera, a que Nerea abriera la aplicación del banco en su móvil. Pero no. Soledad fingió rebuscar en su bolso durante unos segundos, y luego soltó, con total naturalidad. ¡Ay, qué desastre! Me he olvidado el dinero en casa. Nerea la secundó al instante, sin el menor atisbo de vergüenza en su rostro. Y yo no he traído la tarjeta. Ambas se giraron para mirarme, con una expresión tan natural, tan predeterminada, como si fuera obvio que yo tenía que pagar. Si hubiera sido como antes, probablemente habría suspirado y sacado mi tarjeta. Pero ese día, no me inmuté. Miré directamente a la cajera y con voz clara dije: «Por favor, ¿podría apartar esta compra un momento?». La joven se sorprendió un poco, pero asintió. Me volví hacia mi suegra y mi cuñada y dije lentamente, palabra por palabra: «Voy a salir a hacer una cosa antes». Soledad frunció el ceño. «¿Qué cosa?». «No puedes hacerla después. Paga ya». Yo solo la miré, sin responder. Caminé con la espalda recta hacia la salida del supermercado, sin mirar atrás. A mi espalda, oí vagamente la voz de Nerea llamándome. «Elvira, ¿qué haces?». Pero no me detuve. Las puertas automáticas se abrieron, y una ráfaga de aire caliente me golpeó la cara. Pero por dentro sentía un frío extraño. 4 años de nuera. ¿Cuántas veces me había encontrado en una caja como esta? ¿Cuántas veces me había dicho a mí misma que lo dejara pasar? Pero hoy no. Salí a la acera y paré un taxi que estaba cerca. El conductor me preguntó: «¿A dónde?». Respondí secamente: «A casa». Mientras el coche se ponía en marcha, miré por la ventanilla. El interior del supermercado seguía brillantemente iluminado, y mi suegra y mi cuñada debían de estar allí, plantadas junto a la caja con una cuenta de 850 euros, y las miradas curiosas de toda la gente a su alrededor. Por primera vez en mi vida de casada, las dejé enfrentarse solas a las consecuencias de sus actos. Sentada en el taxi, no sentí miedo ni arrepentimiento. Solo sentí que acababa de hacer algo que debería haber hecho mucho tiempo atrás. El dinero no era el mayor problema. Quizás podría haber pagado los 850 euros. Pero la forma en que me miraban, la forma en que daban por sentado que yo tenía que pagar, era lo que ya no podía tragar más. Al llegar a casa, abrí la puerta y entré, sintiendo una calma extraña. El teléfono vibraba sin parar. Sin duda, eran Soledad y Nerea. No contesté. Dejé el bolso sobre la mesa y respiré hondo. Hoy no había gritado.
No había insultado. No había montado una escena en el supermercado. Simplemente me di la vuelta. Pero fue precisamente ese gesto lo que no se esperaban. Sabía que en pocos minutos su ira estallaría. Pero también sabía que, desde el momento en que salí de esa caja, nada en esta familia volvería a ser como antes. Y esa cuenta de 850 euros, para mí, no era solo dinero. Era una frontera. La frontera entre una nuera sumisa y una mujer que sabe cómo protegerse. Me senté en el salón. Tan familiar. El tic-tac del reloj de pared sonaba rítmico. Pero en mi cabeza resonaban muchas imágenes del pasado. Cuando me atreví a salir de ese supermercado, supe que no podría volver a ser la nuera buena de antes. En realidad, nunca fui buena en el sentido de ser sumisa. Solo guardé silencio porque pensaba que el silencio mantenía la paz en el hogar. Pero cuanto más callaba, más lo consideraban un derecho a pisotearme. Me llamo Elvira. Llevo casada con Rubén 4 años justos. El día que entré en esta casa como su mujer, sentí que no le gustaba a mi suegra. No era un odio declarado desde el principio, sino un desdén frío, un desdén en su mirada, en su tono de voz, en la forma en que siempre encontraba la manera de recordarme que, como nuera, debía saber cuál era mi lugar. Soledad solía repetir una frase como un mantra. Delante de mí, de los parientes, de los vecinos, una nuera debe sacrificarse por la familia de su marido. En aquel entonces, recién casada, joven e ingenua, solo sabía sonreír forzadamente. Pensaba que era algo que decían los mayores, que si yo me esforzaba por ser buena, el tiempo la ablandaría. Trabajo en un banco, un empleo estable con ingresos que, sin ser una fortuna, eran suficientes para llevar una vida digna. Solía pensar que tener una carrera y ser independiente económicamente me ganaría, como mínimo, el respeto. Pero no. Apenas unas semanas después de la boda, Soledad me llamó. Con voz suave pero autoritaria me dijo: «En esta casa tenemos un fondo familiar. Ahora que trabajas, trae tu sueldo aquí. Yo lo administraré para que todo se gestione de forma razonable». Ingenuamente, pregunté. «Claro. ¿Cuánto debería aportar cada mes?». Ella respondió, como si nada. «Tráeme tu nómina. La miro y yo decido». La frase sonaba a preocupación, pero en realidad era control. El primer mes, transferí casi todo mi sueldo, quedándome solo con un poco para transporte y almuerzos. Me dije que era una contribución. Rubén, que estaba al lado, solo dijo una cosa: «Haz caso a mamá, ella lo gestiona mejor». Miré a mi marido, queriendo preguntarle si no le parecía extraño. Pero luego pensé que él estaría acostumbrado a las normas de su casa, que temería disgustar a su madre. Cedí. Pensé que mantener la armonía era lo importante. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ese supuesto fondo familiar no era nada transparente. Mi dinero entraba puntualmente, pero las salidas eran un misterio. Un mes le pedí a mi suegra unos cientos de euros para comprar cosas para la casa. Ella frunció el ceño. «¿Por qué gastas tanto?». Otra vez. «Necesitaba dinero para un curso de especialización profesional». Ella suspiró. «Una mujer casada. ¿Para qué quieres seguir estudiando? Guarda ese dinero para la casa». Escuché aquello y sentí un nudo en la garganta. Era mi dinero. Ganado con mi esfuerzo. Pero para usarlo tenía que pedir permiso. Y al pedirlo, me escudriñaban como si fuera una parásita. Pronto me di cuenta de que la mayor parte de los gastos no eran para la familia, sino para Nerea. Mi cuñada en ese momento no trabajaba. Decía que estaba buscando empleo. Pero yo la veía todo el día en casa, navegando por internet con el móvil, yendo a cafeterías y de compras. A Nerea le gustaba la ropa bonita, las marcas, hacerse las uñas y el pelo. Un día llegó a casa, tiró una bolsa de una marca de lujo sobre la mesa, y con solo ver el logo supe que costaba cientos de euros. Le pregunté a Rubén: «¿De dónde saca tu hermana dinero para comprar esto?». Rubén se encogió de hombros. «Supongo que se lo da mamá». Me giré hacia mi suegra. Soledad solo sonrió. «La niña es joven, tiene que arreglarse». Insistí. «¿Y ese dinero sale del fondo familiar, mamá?». Me miró con ojos helados. «El dinero lo administro yo. ¿Por qué preguntas tanto?». Una vez le hice un comentario suave a Nerea, porque de verdad no quería que la familia gastara en exceso. «Nerea, ahora que no tienes trabajo, deberíamos ahorrar un poco. Cuando te estabilices ya te comprarás esas cosas». Nerea abrió los ojos de par en par y soltó una risita sarcástica. «Si tienes dinero, lo compartes.
Ser tan calculadora no te queda bien, cuñada. Una frase dicha a la ligera, pero que me hizo comprender mi lugar en esa casa. No era un familiar al que respetar, sino alguien con dinero que debía compartir. Le conté todo a Rubén. Esperaba que mi marido, como mínimo, me defendiera o le dijera a su madre que las cosas debían ser claras. Pero Rubén siempre lo evitaba. Le tenía miedo a su madre, temía la confrontación. Temía que cada vez que yo abriera la boca, su madre se pusiera a llorar y lo acusara. Tu mujer te está poniendo en mi contra, Rubén solía decir. No hagas un drama de esto. Mamá es mayor, es su forma de ser. Escuché tantas veces esa frase. Es su forma de ser, que a veces me daban ganas de reír. Su forma de ser era despreciar a su nuera y considerar su dinero como propio. Allí, cedí porque quería a mi marido, porque pensaba que todas las familias tienen roces. Que si era paciente, todo se calmaría. Pero cada vez que cedía, ellas daban un paso más. Tras 10 sesiones, me trataban como a un cajero automático andante. No es que no me diera cuenta. Es que no quería llevar las cosas al punto de no retorno. Y a partir de ahí, empecé a cambiar. En silencio. Dejé de discutir. Pero empecé a tomar nota. Tomé nota de cada vez que olvidaban el dinero. De cada suma que tuve que sacar de mi bolsillo para pagar por ellas. Una cena en un restaurante. Soledad olvidó la cartera. Una vez de compras, Nerea dijo: págalo tú, cuñada. Luego te lo devuelvo. En casa, nadie lo mencionaba. Yo no lo reclamaba, pero lo apuntaba. Guardaba los recibos. Hacía capturas de pantalla de las transferencias. No para ser mezquina, sino para recordarme a mí misma. Estaban confundiendo mi amabilidad con una obligación. Había noches en las que, tumbada junto a Rubén, miraba al techo y me preguntaba si vivía como una esposa o como una empleada asalariada. Volvía agotada del trabajo para escuchar indirectas. Para entregar mi sueldo. Para ver cómo mi dinero se convertía en lujos para otros. Hubo un tiempo en que me ablandé, en que me consolaba pensando que era para ayudar a mi cuñada. Pero cuanto más le daba, más lo daba ella por sentado. Cuanto más aguantaba yo, más se envalentonaba mi suegra. No era tonta. Solo estaba esperando el momento adecuado. Un momento tan claro que no necesitara largas explicaciones. Un momento en el que un solo gesto fuera suficiente para que entendieran. A partir de ahora, ya no soy la que paga la cuenta. Y ese momento llegó. En forma de un ticket de casi 1 metro de largo en la caja de un supermercado. Después de esa noche en la que me pregunté si era una esposa o un cajero automático andante, empecé a recordar cada hito con una claridad dolorosa. No con rencor, sino como quien rastrea cada nudo en la soga que se aprieta lentamente alrededor de su cuello. Me di cuenta de que nada de esto se había convertido en costumbre por casualidad. Empezó con pequeños incidentes, muy sutiles, muy fáciles de despachar con un «déjalo pasar». La primera vez que Soledad olvidó, el dinero fue en una cena en un restaurante. Era el aniversario de un familiar suyo, y nos pidió a Rubén y a mí que la lleváramos a cenar para no tener que cocinar. Yo incluso me alegré, pensando que era una señal de armonía. En el restaurante, Soledad pidió los platos a toda velocidad, sin mirar los precios. Pescado al horno, solomillo en salsa, una mariscada, y luego postres. Nerea también vino, riendo y hablando animadamente, repitiendo: hoy invita, mamá. Pedid lo que queráis. Al oír la palabra invita, me sentí aliviada. Al terminar, el camarero trajo la cuenta. Más de 120 euros. Miré instintivamente a Soledad. Ella se limpió la boca lentamente, rebuscó en su bolso durante un buen rato y luego soltó un suspiro, como si fuera una gran sorpresa. ¡Ay, qué desastre! Me he olvidado la cartera. Dicho esto, se giró para mirarme, sin una pizca de disculpa o vergüenza en su mirada. Era una mirada que decía que yo estaba allí para resolverlo. Me quedé helada. Rubén, a mi lado, también se puso tenso. Cuando estaba a punto de decir que podíamos ir a casa a por ella, Soledad ya había sentenciado con calma. Págalo tú primero. Elvira. En casa te lo devuelvo. Pagué. No porque me sobrara el dinero, sino porque no quería montar una escena en mitad del restaurante. Me dije a mí misma que se le habría olvidado de verdad. En casa. Esperé. No se lo pedí directamente por miedo a parecer una tacaña. Pensé que una persona mayor se acordaría. Pasó un día.
2. Una semana. Soledad no mencionó ni una palabra, como si esa cena nunca hubiera existido. Y lo que más me molestó fue su actitud. Actuaba con total normalidad. Me mandaba hacer las tareas de la casa y me hablaba como si fuera mi obligación. Esa primera vez fue como una prueba, y la superé de la manera que a ellas más les gustó. Entendieron que yo cedería por las apariencias, por la familia, por miedo al conflicto. A partir de entonces, la frase «me he olvidado la cartera» empezó a aparecer con más frecuencia, pero cada vez en un contexto diferente para que me resultara difícil negarme. La segunda vez no fue un restaurante, fue el móvil nuevo de Nerea. Ese día, Nerea me arrastró de compras con ella, diciendo que era para divertirnos. A mí no me gustaban esas salidas, pero ella sonrió dulcemente. «Ven conmigo, cuñada. Así no me pierdo». Al llegar a la tienda, Nerea eligió el último modelo, uno que a simple vista se notaba que era caro. El dependiente le dijo el precio, y ella ni se inmutó. Cuando llegó el momento de pagar, fingió abrir la cartera y frunció el ceño. «Vaya, me faltan 200 euros. Debo de tener un límite en la tarjeta». Luego se giró hacia mí, y aunque seguía sonriendo, su tono era una orden. «Paga tú lo que falta, cuñada. En cuanto lleguemos a casa te hago una transferencia». Me quedé paralizada unos segundos. 200 euros no era una cantidad pequeña. Pero la tienda estaba llena. El dependiente esperaba y Nerea actuaba con una naturalidad pasmosa, como si fuera lo más normal del mundo que yo pagara por ella. Apreté los dientes y pagué. Al salir de la tienda, Nerea abrazaba la caja del teléfono, exultante, repitiendo: «Mi cuñada es la mejor. ¿Cuánto me quieres?». Escuché la palabra querer, y sentí un escalofrío. ¿Qué clase de cariño da por sentado que la otra persona tiene que gastar su dinero? Esperé una semana. Como no me transfirió nada, le envié un mensaje muy educado. «Nerea, el otro día te adelanté lo que faltaba del móvil. ¿Me lo puedes transferir, por favor?». Lo leyó y respondió al instante. Su respuesta me dejó sin aliento. «¿Me estás cobrando, cuñada? ¿Así tratas a tu familia?». Miré la pantalla y mis manos temblaban de rabia. No era una disculpa ni una excusa por el retraso. Era una acusación de tacañería. Incluso añadió: «Tú que trabajas en un banco, 200 euros no son nada para ti». Le conté el incidente a Rubén. No le pedí que le gritara a su hermana en mitad del salón. Solo necesitaba que dijera algo con sentido común. Pero Rubén suspiró, con su habitual actitud evasiva. «No hagas un drama de esto. Nerea es joven e impulsiva. Ya hablaré con ella». Ya hablaré. Se alargó indefinidamente. Rubén nunca hablaba, o si lo hacía, era de pasada. Y Nerea se volvía cada vez más descarada. Fue el silencio de mi marido lo que hizo que me despreciaran aún más. Porque entendieron que, por mucho que me indignara, solo me quejaría con Rubén. Y Rubén siempre elegiría el camino fácil. Cada vez que pasaba algo así, me sentía acorralada y amordazada por mí misma. No es que no supieran que me molestaba. Lo sabían perfectamente. Pero estaban convencidos de que no me atrevería a hacer nada. Y entonces, un día, escuché una conversación que me despertó por completo. Volví a casa del trabajo antes de lo habitual. Al acercarme a la puerta de la habitación de mi suegra, oí a Soledad y a Nerea hablando dentro. Nerea se reía. «Esta vez quiero comprarme unos productos de cosmética de lujo y un bolso nuevo». Soledad respondió al instante: «Cógelo. No te preocupes por ella». Nerea volvió a preguntar: «¿Y si se queja?». Soledad pronunció una frase, con un tono tan firme como una sentencia: «Deja que pague Elvira. No se atreverá a hacer nada». Me quedé petrificada. No por el dinero, sino por cómo me definían en una sola frase. «No se atreverá a hacer nada». Sentí como si me hubieran abofeteado. Durante todo este tiempo, me había consolado pensando que eran descuidos, que no lo hacían con malicia. Pero esa frase me demostró que todo era intencionado. Lo discutían, lo planeaban y me colocaban en la posición de la que simplemente paga. A partir de ese día, empecé a separar mis cuentas. No monté una escena, no hice declaraciones, no me quejé. Simplemente, cambié en silencio. Cuando cobraba, primero apartaba mi parte y luego transfería lo que consideraba justo, en lugar de entregarlo todo como antes. Sabía que llegaría el día en que Soledad se daría cuenta y montaría en cólera, pero ya no tenía miedo, porque lo que más temía ya había sucedido.
Me despreciaban hasta el punto de creer que no me atrevería a defenderme. Y tomé una decisión muy clara en mi mente, como si firmara un juramento conmigo misma. La próxima vez que intentaran el truco de olvidar el dinero, no pagaría. No como una venganza para desahogarme, sino para cortar de raíz esa peligrosa costumbre. Si no lo cortaba, pasaría el resto de mi vida pagando por la vida de otros. Estaba en casa, sin siquiera haberme lavado las manos, y el teléfono vibraba sin cesar, martilleándome los oídos. La pantalla mostraba los nombres. Suegra. Nerea. Suegra. Otra vez. Silencié el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Era extraño. Durante 4 años, cada vez que me sentía acorralada, entraba en pánico y pensaba en cómo explicarlo todo para calmar las aguas. Pero ese día, después de salir del supermercado, mi mente estaba lúcida, casi gélida. No necesitaba gritar. No necesitaba montar una escena. Solo quería resolver las cosas de una vez, y que quien tuviera que verlo, lo viera con sus propios ojos. Me puse las zapatillas de casa y fui directa a la cocina a por un vaso de agua. Me temblaba un poco la mano, no de miedo, sino por esa adrenalina que se siente cuando decides cortar de raíz algo que has soportado durante demasiado tiempo. Me senté y observé el salón, los muebles que, en gran parte, se habían comprado con el dinero que yo había aportado. Respiré hondo. Sabía que si flaqueaba, si contestaba al teléfono, todo volvería a la normalidad, y ellas estarían aún más seguras de que la frase «no se atreverá a hacer nada» era cierta. No podía permitirlo. Cogí el teléfono. No llamé a mi suegra ni a Nerea. Marqué el número de Rubén. Sonó varias veces. Rubén contestó. Su voz sonaba como si estuviera en la calle. ¿Elvira? ¿Ya habéis terminado en el supermercado? Su tono era tan despreocupado, como si la compra de hoy fuera un recado sin importancia. No respondí a su pregunta. Fui directa al grano, con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Ven al supermercado de El Corte Inglés ahora mismo. Tu madre y tu hermana tienen un problema que necesitas resolver. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego Rubén preguntó, con un tono algo irritado. Mantuve mi voz firme y serena. Cuando llegues lo sabrás. Rubén empezaba a impacientarse. ¿Por qué tanto misterio? Mamá no para de llamarme. Al oír eso, entendí que estaban desesperadas, pero no le di a Rubén la oportunidad de andarse con rodeos. Zanjé con una frase suave pero definitiva. Si no vienes, será tu problema. Yo ya no me hago cargo. Dicho esto, colgué. Al colgar, el corazón me latía con más fuerza. No soy una persona a la que le guste crear situaciones tensas, pero sabía que si se lo explicaba por teléfono, Rubén intentaría mediar. Me diría que pagara yo primero, y que luego lo arreglaríamos. Y una vez más me convertiría en la que paga por ellas. Necesitaba que Rubén viera la escena con sus propios ojos. Su madre y su hermana en la caja, fingiendo haber olvidado el dinero como en una obra de teatro, y mirándome como si fuera mi obligación. Necesitaba que presenciara las miradas de la gente, que escuchara sus comentarios. Solo viéndolo en persona, no podría negar que se estaban aprovechando de mí. El teléfono volvió a vibrar. Mi suegra. No contesté. Nerea. Tampoco. Sabía que cambiarían de táctica, del enfado a la súplica, de la súplica a la amenaza. Lo ignoré. Me levanté y paseé por el salón, intentando mantener la respiración acompasada. En mi cabeza, me repetía que no estaba haciendo nada malo. Simplemente, me negaba a que se aprovecharan de mí. Unos 10 minutos después, Rubén volvió a llamar. Esta vez, su voz era más apremiante. Elvira, ¿dónde estás? Mamá dice que te has ido. Respondí escuetamente. Estoy en casa. A Rubén se le cortó la respiración por un momento, y luego dijo de carrerilla. ¿Pero cómo se te ocurre hacer eso? Mamá está en mitad del supermercado. Todo el mundo la está mirando. ¿Quieres humillarla? Solté una risa amarga, pero en voz baja. ¿Por qué no le preguntas a tu madre por qué se ha puesto en esa situación? Yo no la he obligado a quedarse ahí. Simplemente, no he pagado por ella. Rubén se quedó en silencio unos segundos. Oía ruido de fondo. Probablemente estaba entrando en el supermercado. Luego, bajó la voz. ¿De cuánto es la cuenta? Bastante la gula. Respondí con claridad, palabra por palabra. 857 euros. Rubén soltó un... ¿Qué? Incrédulo.
Sabía que solo esa cifra sería suficiente para dejarlo en shock, porque entendía perfectamente lo que su madre y su hermana habían metido en el carro. Rubén bajó aún más la voz, intentando mantener la calma. Págalo tú primero y luego, en casa, le digo a mamá que te lo devuelva. Sabía que diría eso. Rubén seguía queriendo que yo fuera su escudo. No discutí. Simplemente respondí con firmeza. No. No. Rubén alzó la voz. No seas tan terca, Elvira. La gente está mirando. Mi respuesta fue igual de serena. Exacto. La gente está mirando. Y por eso tienes que ir tú. Eres su hijo y su hermano. Resuélvelo. Al otro lado de la línea, oí la respiración agitada de Rubén y el sonido de sus pasos apresurados. Dijo, conteniendo la rabia. Mamá está muy disgustada. Y Nerea también. ¿Piensas dejarlas ahí plantadas hasta cuándo? Respondí lentamente. Hasta que tú pagues o hasta que ellas llamen a alguien para que les traiga el dinero. No es mi responsabilidad pagar por ellas. Rubén empezó a ablandarse, como si se sintiera acorralado. Elvira, ¿qué es lo que quieres? No sé monado. Le respondí con una frase muy clara. Quiero que veas la verdad. Quiero que a partir de ahora el dinero sea un tema transparente. Y quiero que dejes de pedirme que aguante para mantener la paz. Rubén volvió a guardar silencio. Sabía que estaba en la caja, mirando a su madre y a su hermana, escuchándolas. Y no me equivoqué. Unos segundos después, habló en voz muy baja, con una mezcla de fastidio y vergüenza. Mamá dice que de verdad se ha olvidado la cartera. Respondí al instante, sin dudar. Si se la ha olvidado, que llame a alguien para que se la traiga. Si no, que lo diga. Rubén se quedó sin palabras. Oía claramente cómo se sentía atrapado entre dos fuegos. Y esta vez no podía usarme como escudo. Un momento después, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Nerea. Lo miré por encima. ¿Te estás pasando? ¿Pretendes dejar en ridículo a mi madre delante de todo el mundo? No respondí de inmediato. Apagué la pantalla y dejé el teléfono. Sabía que lo más importante hoy no era discutir con Nerea. Lo importante era que Rubén estaba allí. Y la verdad se estaba desarrollando ante sus ojos, no a través de mis palabras. Me senté en el sofá, mirando por la ventana. No sentía regocijo, pero sí una sensación muy clara. Esta vez, no iba a proteger a nadie. Había abierto una puerta para que Rubén entrara y mirara de frente. Y una vez que lo viera, no podría fingir que no había pasado nada. Cuando Rubén colgó, me quedé sentada en el salón. No era de las que disfruta creando escenas en público. Pero si seguía temiendo perder la cara, la única que acabaría arrastrando su dignidad por el suelo sería yo. Hoy, la gota tenía que colmar el vaso. Y esa cuenta de 850 euros era esa gota. Unos 20 minutos después, Rubén volvió a llamar, con la voz entrecortada, como si acabara de correr. Mamá dice que la has abandonado con una cuenta de 850 euros. ¿Te parece normal? Su pregunta me hizo sonreír con amargura. Me preguntaba a mí si me parecía normal, en lugar de preguntarle a su madre por qué se había puesto en esa situación. Respondí sin rodeos. No la he abandonado. Simplemente, no he pagado por ella. Hubo un silencio, y luego Rubén bajó la voz, conteniéndose. Pero la gente la está mirando. Está pasando mucha vergüenza. No quise discutir. Dije, con cada palabra clara para que no pudiera ignorarlo. Ve tú. Tu madre y tu hermana te necesitan para pagar 850 euros. Rubén replicó, frustrado. Lo dices como si fuera fácil. ¿De dónde saco yo 850 euros ahora mismo? Contraataqué al instante. Entonces, ¿de dónde pensaban sacarlos ellas cuando llenaban el carro? Si tú no los tienes, con menos razón tengo que tenerlos yo. Rubén se quedó callado. Sabía que su silencio no era por falta de argumentos, sino porque estaba atrapado en un agujero que su propia familia había cavado. Durante 4 años, se había acostumbrado a que yo cargara con todo. Y ahora se sentía perdido al ver que yo había soltado esa carga. Oía de fondo el murmullo de la gente, el pitido de otras cajas. Rubén ya estaba allí. Dijo en voz baja. Mamá insiste en que se olvidó la cartera. Si la olvidó, que llame a alguien para que se la traiga. No se lo he prohibido. Respondí. Rubén suspiró. Y Nerea dice que también se olvidó la tarjeta. Solté una risa seca. Claro. Van a hacer una compra de casi 900 euros, y las dos se olvidan el dinero. ¿Te parece lógico? Rubén se ahogó con sus propias palabras.
No necesitaba su respuesta. Solo necesitaba que él mismo se diera cuenta. Justo en ese momento, recibí un mensaje de Nerea. Lo abrí. Tal como esperaba. Te estás pasando de la raya. Miré la frase unos segundos y respondí con una sola línea, sin añadir ni quitar nada. Pasarse de la raya es hacer que otros paguen tus cuentas. Envié el mensaje y apagué la pantalla. No quería entrar en una pelea por mensajes. Con gente como Nerea, cuanto más discutes, más le gusta. Porque puede retorcer la historia para quedar como la víctima y hacerme parecer la mala. Dejé el teléfono. Pero a los pocos minutos, Nerea volvió a escribir. Esta vez, su tono cambió de la súplica a la amenaza. Por tu culpa. Mi madre está haciendo el ridículo. La gente la está mirando y grabando vídeos. ¿No pararás hasta que destroces a la familia? No respondí. Solo pensé que la familia no se destroza, porque yo me niegue a pagar una cuenta, sino porque ellos consideran que es mi obligación pagarla. La fractura existía desde hacía mucho tiempo. Hoy simplemente se había hecho visible. Un rato después, Rubén llamó de nuevo, con la voz tensa, como si estuviera atrapado entre dos paredes. Elvira, escúchame. ¿Por qué no me haces una transferencia? Yo pago y en casa lo hablamos. Al oír eso, sentí un frío glacial. Era la misma táctica de siempre, solo que con otras palabras. Le pregunté, ¿entiendes lo que estoy haciendo? Rubén respondió, casi suplicando. Lo entiendo. Pero ahora la gente está mirando. Lo interrumpí. Exacto. La gente está mirando, y a ti te preocupa que miren a tu madre. No que durante 4 años hayan estado mirando cómo se aprovechaban de tu mujer. Rubén se quedó en silencio. Mantuve la voz tranquila. Pero cada palabra que decía era algo que me había tragado durante 4 años. Rubén. Te lo digo por última vez. No voy a transferir nada. No voy a pagar. Si tu madre de verdad se olvidó el dinero, que llame a alguien para que se lo traiga. Si no tiene dinero, que quite cosas del carro y pague solo lo necesario. El supermercado tiene sus normas. No estoy haciendo nada ilegal. De repente, Rubén gritó. Haciendo esto la estás acorralando. Respondí al instante. Con voz firme. No la estoy acorralando. Simplemente he dejado de cargar con ella. Se ha metido ella sola en ese callejón sin salida al pensar que podía comprar lo que quisiera y que siempre habría alguien para pagar. Oí de fondo la voz aguda de Soledad. Debía de estar al lado de Rubén. Dile que vuelva aquí ahora mismo. Vaya nuera. Que abandona a su suegra como si fuera una mendiga. Al oír eso, me reí. Pero fui una risa amarga. Me llamaba a mí la que la abandonaba como a una mendiga, cuando era ella la que estaba allí negándose a pagar. No le hablé directamente a ella, sino a Rubén, con un tono definitivo. ¿Has oído? Tu madre sigue culpándome a mí, no ve su error. ¿Para qué quieres que vuelva? Rubén respiró hondo, su voz decayó. Elvira. Cálmate. Estoy muy calmada. Respondí. Tan calmada que por eso no he vuelto. No he discutido en el supermercado y no he montado una escena delante de extraños. Simplemente, me he ido. Rubén se quedó en silencio. Sabía que este silencio se debía a que lo había visto con sus propios ojos. Había escuchado a su madre y a su hermana con sus propios oídos. Y por primera vez no podía endulzar la historia. Estaba sentada, pensando que todo se calmaría, pero el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Contesté. Era la voz de la cajera, educada pero incómoda. Disculpe, ¿es usted la señora que acompañaba a las 2 señoras de antes? Le llamo para preguntarle por la compra de más de 850 euros que tenemos retenida. ¿Va a volver a pagarla? Miré mis manos y respondí de forma concisa. Quienes compraron fueron mi suegra y mi cuñada. Por favor, procedan según sus normas. La cajera titubeó. Es que las señoras están causando un alboroto. Y hemos tenido que llamar al encargado. Dije con firmeza. Llámelo. Me hago responsable de mis palabras. Colgué y me recliné en el sofá. Podía imaginar la tensión en el supermercado. Si la cuenta no se pagaba, no se llevaban la compra. Y si ya estaba escaneada, cancelarla también requería un proceso. La gente de la cola estaría molesta. El encargado habría tenido que bajar. Las miradas de los demás debían de estar volviendo loca a Soledad, porque a ella le encantaba mandar en casa, pero fuera odiaba que la vieran como una problemática. Nerea seguramente estaría haciendo pucheros y echándome toda la culpa para mantener su imagen de víctima. Pero, extrañamente, ya no sentía remordimiento.
No me sentía cruel. Solo sentía que estaba devolviendo la responsabilidad a quien correspondía. Los 850 euros de hoy eran su cuenta, no la mía. Si tuvieron la confianza para llenar el carro, debían tener la capacidad para pagarlo. Si no la tenían, debían saber cuándo parar. Y si lo hicieron a propósito para obligarme a pagar, hoy les tocaba probar la sensación de ser presionadas ellas. Allí, delante de todo el mundo, sin nadie que las respaldara, de repente, recordé la frase que le oí decir a Soledad. Deja que pague Elvira. No se atreverá a hacer nada. Sonreí para mis adentros y me dije, como una declaración, que nadie necesitaba oír. Hoy sí me he atrevido. Por primera vez en 4 años de casada, sentí que ya no estaba acorralada. Y sabía perfectamente que lo del supermercado era solo el principio. Lo que les daría miedo no eran los 850 euros, sino que a partir de hoy no les daría ni una sola oportunidad más para despreciarme. Rubén llegó a casa cuando ya casi era de noche. Oí el portazo, el ruido seco de sus zapatos al caer al suelo y sus pasos directos hacia el salón. Sin un saludo. En cuanto me vio en el sofá, me espetó con la cara roja de rabia. Has dejado a mi madre en ridículo delante de todo el mundo. ¿Estás contenta? Su voz era una mezcla de enfado y vergüenza. La de alguien que se siente humillado en público y descarga esa frustración en su pareja. No respondí de inmediato. Lo miré un segundo. Saqué de mi bolso una pila de papeles que ya tenía preparada. La puse sobre la mesa de centro y la deslicé hacia él. Dije con calma sin alzar la voz. Mira esto y luego hablamos. Rubén se detuvo. Quizás no esperaba que reaccionara sin suplicar o dar explicaciones. Frunció el ceño, agarró los papeles y los hojeó rápidamente, como por cumplir. Pero a medida que pasaba las páginas, su ritmo se ralentizaba. Eran los extractos bancarios que había impreso, con todas las fechas y conceptos de las transferencias que había hecho al supuesto fondo familiar durante 4 años. Había meses en los que transfería con la puntualidad de un reloj, otros en los que añadía más porque Soledad decía que había un imprevisto, y otros en los que lo hacía con urgencia porque Nerea necesitaba dinero. Vi cómo Rubén pasaba cada página. Su mirada vacilaba. Las cifras acumuladas no eran unos pocos cientos de euros, sino una suma total que haría estremecer a cualquiera. Levantó la vista, con la voz ronca. ¿De dónde has sacado esto? De mi cuenta bancaria. De cada vez que transferí dinero. Lo guardé todo. Respondí. Rubén volvió a mirar la suma total que yo había marcado en rojo. El dinero que había aportado al fondo familiar superaba los 50.000 euros. Tragó saliva. Vi claramente cómo se movía su nuez. Apoyé el codo en el sofá. Mi voz era fría pero no acusadora. Eso es lo que he aportado yo. ¿Cuánto han aportado tu madre y tu hermana? Rubén se quedó sin palabras. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que la respuesta lo avergonzaría. Nerea no tenía ingresos estables. Soledad tenía un pequeño negocio. Pero su dinero personal nunca entró de forma transparente en el fondo. Siendo sinceros, ese fondo se nutría en su mayor parte de mi dinero. Pero el poder de decisión lo tenía mi suegra. Al verse expuesto, Rubén se enfadó. Golpeó los papeles sobre la mesa y alzó la voz. No hables así del dinero. Somos una familia. Lo miré y solté una risa corta y amarga. La familia no es una excusa para chupar la sangre a los demás. Rubén abrió los ojos como platos, como si no pudiera creer que me atreviera a hablar tan directamente. Intentó replicar, pero no supo por dónde empezar. Con los extractos justo delante de él, continué con el mismo tono. La cuenta de hoy no eran 850 euros. Era mi límite. He aguantado 4 años. Hoy he dicho basta. Rubén golpeó su muslo, frustrado e impotente. Pero podrías haberlo dicho. Haciéndolo así has humillado a mi madre. La gente la miraba. Grababan vídeos. ¿Lo sabes? Fruncí el ceño. Lo sé. Pero te pregunto. ¿Te duele que la gente mirara a tu madre? Pero durante 4 años, mientras yo pagaba y aguantaba humillaciones, ¿tú miraste? Rubén se calló. Su silencio era pesado porque sabía que yo tenía razón. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Soledad entró, con la cara encendida, los ojos inyectados en sangre. No miró a Rubén, se dirigió directamente a mí, con un tono agrio. Vaya nuera, que abandona a su suegra en el supermercado. Aún tienes cara. Me levanté, sin esquivar su mirada, y le dije lentamente.
La cara es lo que usted acaba de dejar en la caja del supermercado. Soledad se quedó paralizada un instante y luego estalló. Insolente. ¿Te atreves a hablarle así a tu suegra? No grité. Simplemente le pregunté, con cada palabra clara. Usted me llama insolente por no pagar por usted. ¿Cómo llama usted a meter casi 900 euros en un carro y luego decir que se ha olvidado el dinero? Soledad se sobresaltó. Quizás no esperaba que me atreviera a usar la expresión olvidado el dinero directamente. Se giró hacia Rubén, cambiando de tono al instante, llorando y lamentándose. Mira a tu mujer, hijo. Me ha humillado delante de todo el mundo. Soy una mujer mayor. No entiendo de tarjetas ni de esas cosas. Se me olvidó de verdad. Miré a Rubén y luego a Soledad. Dije una frase que congeló el ambiente. Si se le olvidó de verdad, ¿por qué no llamó a alguien para que le trajera el dinero? ¿Por qué se quedó allí esperando que su nuera pagara? Soledad espetó. Yo no te dije que pagaras. Te dije que lo adelantaras y que en casa te lo devolvería. Me reí. Esta vez, abiertamente. Me ha dicho muchas veces que me lo devolvería. Todavía no he visto que lo haga ni una sola vez. Rubén se giró hacia mí, con una expresión de enfado y vergüenza. Elvira. ¿Por qué hablas así? Podemos hablar las cosas con calma. Lo interrumpí. Con voz firme. Ya no hay calma. No he montado una escena en el supermercado por respeto a mamá. Pero en casa... Hablo claro. Soledad se abalanzó hacia mí, señalándome con el dedo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que me arrodille y te pida perdón? La miré fijamente. No necesito que se arrodille. Necesito claridad y respeto. Justo en ese momento... Llegó Nerea, con el rostro todavía crispado. Entró fingiendo llorar, con la voz entrecortada, pero sus ojos me lanzaban miradas de puro odio. Por tu culpa. La gente se ha reído de mi madre. ¿Estás satisfecha? Me giré hacia ella. Mi voz era gélida. Satisfecha estarás tú cuando compras con el dinero de otros y encima te burlas de ellos. Yo solo he puesto fin a eso. Nerea cambió de tono al instante, adoptando el papel de víctima. ¿Qué quieres decir? Yo no te he obligado a pagar. A mi madre se le olvidó de verdad. No entré en su juego. Me volví hacia Rubén y le hice una pregunta directa. Lo has oído todo. ¿Sigues pensando que esto es un malentendido? No. Rubén dudó, mirando a su madre, a su hermana y a los extractos sobre la mesa. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Cogí los papeles y los golpeé suavemente contra la mesa, como si sellara un acuerdo. A partir de hoy, no transferiré más dinero a ese fondo. El dinero que gano lo administro yo. En cuanto a los gastos de la casa, quien quiera comprar algo, que ponga su dinero. Si mamá o Nerea necesitan ayuda de verdad, estoy dispuesta a ayudar si hay una razón clara, pero olvidarse el dinero para obligarme a pagar. Eso se acabó. Soledad gritó. ¿Te atreves a cortar el fondo? Vives en esta casa como si fuera tuya. Respondí secamente. Exacto. Vivo en esta casa, pero no vivo para que se aprovechen de mí. El ambiente en el salón era irrespirable. Rubén, en medio de todo, estaba pálido. Por primera vez incapaz de usar su habitual, déjalo pasar para zanjar el asunto. Y yo, aunque el corazón me latía con fuerza, sabía que acababa de cruzar una línea, la del silencio. Y cuando el silencio se rompe, lo que viene después no es agradable para nadie. Cuando Soledad me oyó decir que no volvería a transferir dinero al fondo, su rostro se puso morado. Pero a los pocos segundos cambió de táctica. Empezó a llorar desconsoladamente, con la voz temblorosa, como si fuera una gran víctima. La he cuidado durante 4 años. Y ahora me cuenta cada céntimo. Qué vergüenza que mi hijo se haya casado con una mujer así. Nerea, a su lado, la secundó, sollozando en el momento justo. Rubén miró a su madre y luego a mí, claramente inclinado a ponerse de su lado. Como siempre. Pero esta vez no iba a permitir que la historia se convirtiera en la nuera insolente y la suegra sufridora. Me mantuve firme y miré a Soledad, diciendo con rotundidad: usted ha cuidado de su hijo, no de mí. La frase la dejó sin aire. Soledad dejó de llorar de golpe, como si se hubiera atragantado. Nerea también se detuvo, parpadeando rápidamente. Rubén frunció el ceño. Elvira, eso ha sonado muy duro. Me giré hacia mi marido. Duro es la verdad, Rubén. En 4 años. ¿Alguna vez me has preguntado cómo estaba? ¿O solo me has pedido que aguantara para mantener la paz? Soledad intentó volver a gritar, pero no le di la oportunidad de llevar la conversación al terreno emocional.
Me acerqué al mueble de la televisión. Cogí el mando y encendí la pantalla. Saqué mi móvil, abrí la aplicación del banco y, con voz tranquila, dije: ya que hoy a todo el mundo le gusta hablar de lo que es justo, hablemos con cifras. Rubén se sobresaltó. ¿Qué haces? Enseñarte ese fondo familiar que mamá dice que gestiona tan bien. Respondí. Conecté el móvil a la televisión, y en la pantalla apareció el historial de transacciones de la cuenta del fondo. Rubén se quedó petrificado. No esperaba que yo tuviera acceso. Lo miré y le expliqué. Esta cuenta la abrí yo en su día. El registro del servicio online todavía está vinculado a mi número de teléfono. No tengo tiempo para controlar cada gasto. Pero tengo derecho a saber a dónde va el dinero que aporto. Soledad gritó. ¿Me estás espiando? Me giré y esbocé una media sonrisa. No. Solo he vuelto a entrar para ver la verdad. En la pantalla, desplacé el historial hasta una línea que ya tenía marcada. Una transferencia de una cantidad considerable, que se veía claramente. 12.000 euros. El destinatario. La cuenta personal de Nerea. Señalé la pantalla. Mi voz era gélida. Aquí. 12.000 euros transferidos a la cuenta de Nerea. El aire en el salón se volvió irrespirable. Rubén miraba fijamente la pantalla, con los ojos como platos, y luego se giró bruscamente hacia Nerea. ¿Qué es esto? Nerea estaba pálida, inmóvil. Sus labios se movían pero no emitían sonido. Soledad se apresuró a intervenir, con voz cortante. Es dinero de casa. Se lo he prestado. ¿Qué tiene de raro? Rubén replicó, por primera vez alzando la voz a su madre. Le prestas 12.000 euros. Y no me dices nada. ¿De quién es ese dinero? Soledad, acorralada, desvió la mirada y luego gritó como de costumbre. Es dinero de esta casa, lo administro yo, y no tengo que darle explicaciones a nadie. Solté una risa seca. No de suficiencia, sino porque era exactamente lo que esperaba. Miré a Rubén y dije lentamente, ¿has oído? No tiene que darle explicaciones a nadie. Si a ti, que eres su hijo, no te da explicaciones, ¿qué crees que soy yo en esta casa? Rubén abrió la boca para hablar, pero se quedó sin palabras. Miró los extractos sobre la mesa, la pantalla de la televisión, luego a su madre, y su mirada empezó a resquebrajarse. Nerea, recuperando el aliento, balbuceó. Era un préstamo para invertir. Se lo iba a devolver. Incliné la cabeza. ¿Invertir en qué? Nerea intentó sonar convincente. En un negocio. La presioné, sin dejarle escapatoria. ¿Qué negocio? Dilo. Nerea titubeó, sus ojos buscaban una salida. Quería abrir un centro de estética. Solté una risa amarga. ¿O quizás perdiste todo el dinero invirtiendo en bolsa y ahora intentas cubrir el agujero con el fondo familiar? Nerea abrió los ojos de par en par. No me calumnies. Me encogí de hombros. No te calumnio, solo uno los puntos. Si es una inversión real, enséñame el contrato, el plan de negocio, los justificantes. Si no, es un gasto. Soledad gritó, atrayendo a Nerea hacia ella como para protegerla. ¿Y si lo gastó? ¿Qué? Es mi hija. Yo se lo di. La miré directamente. Mi voz era cortante. Si le da a su hija su propio dinero, nadie dice nada. Pero si le da el dinero del fondo, que en su mayor parte ha aportado su nuera, tiene que ser clara. Rubén se giró hacia su madre, con la voz temblorosa de rabia. Mamá, ¿por qué has hecho esto? Elvira y yo trabajamos, aportamos dinero al fondo. Y tú se lo das todo a Nerea sin consultarnos. Soledad golpeó la mesa. ¿Consultar qué? Soy la cabeza de esta familia. Lo que yo digo. Está bien. Sepura, esa frase. Soy la cabeza de esta familia. Dejó a Rubén helado. Vi en sus ojos cómo, por primera vez, no veía a su madre como alguien que se preocupaba por la familia, sino como alguien que abusaba de su poder. Nerea se puso a llorar, pero era un llanto calculado. Rubén, yo tenía buenas intenciones. Quería montar un negocio para no tener que pediros dinero. La interrumpí, con suavidad pero con la precisión de un bisturí. Para no tener que pedir. Pero sacas 12.000 euros por adelantado. Muy inteligente. Nerea se quedó sin palabras, y solo pudo decir, eres demasiado estricta. Respondí al instante.
Sí, soy estricta cuando mi dinero se usa sin mi conocimiento. Rubén me miró. Con una mezcla de sorpresa y dolor. Dijo en voz baja. Como si se lo confesara a sí mismo. No. No lo sabía. No lo regañé. Solo dije una frase corta, suficiente para que entendiera por qué había llegado a este punto. No lo sabías, porque nunca quisiste saberlo. Rubén bajó la cabeza. Soledad volvió a su táctica emocional. Hijo, escúchame. Tu mujer te está poniendo en mi contra. Rubén levantó la vista, con la voz ronca. Mamá, no digas más. Estoy viendo las pruebas. El silencio se apoderó de la habitación. La televisión seguía encendida, con la transferencia en pantalla. Nerea estaba encogida. Soledad respiraba con dificultad y Rubén parecía como si le acabaran de quitar una venda de los ojos. Sabía que este era el momento que necesitaba. No para humillar a nadie, sino para que mi marido no pudiera volver a decir su habitual. Déjalo pasar. Desconecté la pantalla, dejé el móvil sobre la mesa y los miré uno por uno, con una voz tan tranquila como el acero. Lo diré una vez más para que nadie se confunda. A partir de hoy, mi dinero lo administro yo. Si el fondo familiar sigue existiendo, tiene que ser transparente. ¿Quién aporta? ¿Cuánto? ¿Y en qué se gasta? Con justificantes. El modelo de mamá lo gestiona y no da explicaciones mientras saca miles de euros para dárselos a su hija, se ha acabado. Lo siento, pero en eso no participo. Soledad intentó replicar. Pero Rubén habló primero. Con voz grave. Mamá, tienes que explicar esto. Por primera vez, Rubén no se puso del lado de su madre por defecto. Comprendí que, una vez que la verdad quedaba expuesta de esa manera, nadie podía ocultarla con lágrimas o gritos. Y desde ese momento, supe que la guerra en esta casa había pasado a otro frente. Más claro. Más intenso. Imposible de tapar con la palabra familia. Miré a Rubén, luego a Soledad y Nerea, que formaban un frente común. Supe que, desde que la transferencia de 12.000 euros apareció en pantalla, cualquier excusa de «somos una familia» se había desmoronado. Pero que se desmoronara no significaba que admitieran su error. Alguien como Soledad, cuanto más acorralada, más grita para silenciar la verdad. Y, tal como esperaba, respiró hondo y cambió a un tono agudo, una mezcla de rabia y amargura. ¿Y qué si le di 12.000 euros? Es mi hija. ¿A quién se los voy a dar si no? ¿Por qué rebuscas en esto? No respondí de inmediato. Cogí los extractos de la mesa y los golpeé suavemente contra el cristal, como si fuera un martillo. Dije lentamente, con cada palabra tan clara que nadie podía ignorarla. Si hoy hubiera pagado esa cuenta de 850 euros, habría sido como aceptar seguir manteniendo a toda esta familia. Rubén se sobresaltó. Quizás no esperaba que usara la palabra mantener. Soledad, como si le hubieran echado gasolina al fuego, gritó. Insolente. ¿Te atreves a decir que vivimos de ti? Golpeé los papeles contra la mesa con un sonido seco que hizo que Nerea se estremeciera. Insolente es coger el dinero de otros sin transparencia. Insolente es gastar el dinero de tu nuera y luego llamarla tacaña. Respondí sin temblar. Nerea. A su lado, empezó a llorar a gritos. Pero sus lágrimas ya no me ablandaban. Entre sollozos, me acusó. Solo te importa el dinero. Lo echas en cara. No lágrimas. Nadie te obligó a darlo, lo diste porque quisiste. Me giré bruscamente hacia ella con una mirada gélida. ¿Solo eso? ¿50.000 euros son solo eso? Nerea se quedó sin aire, la boca abierta pero sin palabras. Sabía que esa cifra, dicha en voz alta, no era para presumir, sino para destapar su ingratitud. Rubén estaba inmóvil, como una estatua. Nunca se había parado a sumar lo que yo había aportado. Al oír 50.000 euros, su rostro se ensombreció. Como si le hubieran arrancado la venda que se ponía para no ver la realidad. Balbuceó. Elvira. Has aportado tanto. No lo miré con suficiencia, sino con lástima. Lástima porque el hombre con el que me casé había vivido 4 años a mi lado sin saber hasta qué punto me estaban desangrando. Dije secamente. No lo sabías porque nunca preguntaste. Soledad, al ver a Rubén vacilar, cambió de objetivo. Se giró hacia él. Su voz era un silbido cargado de presión. Hijo, ¿qué haces ahí parado? ¿Vas a dejar que tu mujer pisotee a tu madre? Rubén dudó. Pero su mirada volvió a la pantalla apagada, a los extractos sobre la mesa.
No pudo decir su habitual déjalo pasar. Y fue su silencio lo que enfureció aún más a Soledad. Se abalanzó para arrebatarme los papeles, gritando: «Dame eso. Traes estas cosas para avergonzar a mi familia». Elisa Macorida. Me aparté rápidamente, sujetando los papeles. Mi voz era tranquila pero cargada de advertencia. «No los toque. Son pruebas. Cuanto más intente quitármelos, más demuestra que tiene miedo». Nerea, ya sin poder fingir, se secó las lágrimas y adoptó un tono mordaz. «Te haces la víctima, pero también has sacado provecho. Esta casa te ha dado un marido, un estatus». Solté una risa amarga. «¿Qué estatus?» «El de un cajero automático». Nerea, furiosa, replicó: «¿A quién llamas cajero automático? A quien usa el dinero de otros como si fuera suyo, considera a esa persona un cajero automático», respondí. Soledad golpeó la mesa, autoritaria. «A partir de mañana, me traes tu sueldo como antes. En esta casa, las nueras no guardan su propio dinero. ¿Quién te crees que eres?». La miré sin pestañear. «Soy la que gana ese dinero. Y mi dinero lo guardo yo». Soledad gritó aún más fuerte. «¿Te atreves?». «No estoy pidiendo permiso», respondí sin dudar. Esa frase hizo estallar la habitación. Rubén estaba boquiabierto, Nerea petrificada, y Soledad temblaba de rabia. Me señaló, con el dedo casi rozándome la cara. Su voz se quebró. Tú no me respetas». Incliné la cabeza y le dije directamente: «No es que yo no la respete a usted, es que usted no me respetó a mí primero». Consideró mi esfuerzo como algo que podía tomar cuando quisiera y dárselo a quien quisiera. Soledad se giró hacia Rubén, buscando a su último aliado. «Rubén, dile algo. Eres el hombre de la casa. ¿Vas a dejar que se suba a la cabeza de tu madre?». Rubén apretó los puños, el rostro enrojecido por la tensión. Dijo con dificultad, como si se tragara cada palabra: «Mamá, le transferiste 12.000 euros a Nerea sin decírmelo». Soledad lo interrumpió. «Lo hice por la familia». Rubén replicó, esta vez con más fuerza. Esa pregunta fue como una bofetada en el aire. Nerea palideció. Era la primera vez que Rubén no se ponía de su lado. Se abalanzó, con voz agria. «Rubén, ¿la vas a escuchar a ella? Quiere dividir a la familia». Miré a Nerea y le dije directamente: «Nadie divide más a una familia que quien trata a los demás como un cajero automático». Nerea intentó seguir, pero levanté la mano para detenerla, con voz firme. «A partir del mes que viene, dejo de transferir dinero al fondo. Quien quiera un capricho, que se lo pague. Quien quiera bolsos, perfumes o jamón ibérico, que lo pague. Si se necesita dinero para algo realmente familiar, nos sentamos. Se habla claro. Se planifica. Y se llega a un acuerdo». Soledad, como si se hubiera vuelto loca, gritó: «¿Piensas dejar que nos muramos de hambre?». La miré fijamente. Esta familia no se morirá de hambre sin mí. Simplemente, se había acostumbrado a vivir muy bien gracias a mí. Rubén se giró hacia mí, con la voz ronca. «Elvira, estás llevando las cosas demasiado lejos». «No llevarlas lejos sería un error», respondí. Luego lo miré y dije algo que lo dejó en silencio. «¿Prefieres que siga pagando para que tu casa esté en paz? ¿O prefieres que tu casa esté en paz de una manera justa?». Nadie respondió. Todos entendían que esto ya no era una discusión sobre una compra en el supermercado. Era una declaración de guerra. Ya no pedía permiso para ser respetada. Estaba trazando una línea. Y esa línea acababa de ser dibujada en mitad del salón, tan claramente que nadie podía fingir que no la había visto. Después de esa noche, mi casa se convirtió en un congelador. No por el clima, sino por el frío de las miradas, de los pasos, de las frases cortadas que se lanzaban como dardos. Soledad y Nerea ya no me gritaban, pero su silencio no era una tregua. Era la calma que precede a la tormenta. Vivía en una casa donde cada comida era un interrogatorio sin palabras. Nerea pasaba a mi lado como si yo fuera invisible. Si le preguntaba algo tan simple como «¿Has comido ya?», no respondía. Simplemente levantaba la barbilla y se daba la vuelta. Soledad recurrió a su táctica habitual. Las indirectas. Hablaba en voz alta para que la oyeran los vecinos, pero con la intención de que me llegara a mí. Una mañana, al abrir la puerta, la oí decirle a la vecina por encima de la valla: «Las nueras de hoy en día son terribles.
En cuanto tienen el dinero, desprecian a la familia de su marido. La vecina murmuraba algo. Y yo, de pie en mi casa, apretaba el pomo de la puerta, preguntándome si vivía en una familia o en un escenario montado para humillarme. Rubén estaba más callado que nunca. Ya no me gritaba como el primer día. Pero tampoco se ponía de mi lado de forma clara. Parecía un hombre partido en dos, con su madre a un lado y su mujer al otro. Y eligió no elegir. Lo miraba y a veces quería decirle: sé un hombre de una vez. Pero luego me callaba, porque entendía que la decisión ya no dependía de mis palabras, sino de hasta dónde llegaría la verdad. Pasaron 2 días así. Iba a trabajar. Volvía a casa. Y me sumergía en esa atmósfera densa. No buscaba pelea, pero tampoco cedía. Mantenía la línea que había trazado. No transferí dinero al fondo. No le compré nada a Nerea ni a Soledad. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. En cuanto dejas de dar, te conviertes en el enemigo. Al tercer día, mientras estaba en la oficina, sonó el teléfono fijo. Era del departamento de crédito interno del banco. Reconocí la voz de una compañera, pero sonaba seria. Elvira, ¿tienes un minuto? Quería confirmar algo. Hay una solicitud de préstamo de 20.000 euros a tu nombre en el sistema. ¿Cuándo lo pediste? Creí haber oído mal. ¿Qué has dicho? ¿Un préstamo de 20.000 euros? Pregunté. Mi voz se había vuelto ronca. Ella respondió con firmeza. Sí, el expediente se acaba de aprobar y está a punto de pasar a la fase de verificación. Revísalo, por favor. Porque hemos visto algunos puntos que necesitan aclaración. Me quedé helada. El bolígrafo se me cayó de la mano. 20.000 euros. No era ninguna broma. Nunca había solicitado ese préstamo. No había firmado ningún documento de ese tipo recientemente. Tragué saliva y le dije a mi compañera: espera. Dame el número de expediente. Lo compruebo ahora mismo. Con el número. Entré en el sistema. El corazón me latía con la fuerza de un martillo. Y allí estaba. Como una bofetada. El expediente completo. Con mis datos personales. Mi dirección. Mi número de teléfono. Incluso copias de mis documentos. En el apartado de la firma, la rúbrica se parecía tanto a la mía que, a simple vista, cualquiera la daría por buena. Pero yo sabía que no era mi firma. El trazo era forzado. Le faltaba la terminación curva que yo siempre hacía. Sentí un escalofrío. No era miedo por el dinero, sino por algo mucho peor. Alguien estaba usando mi identidad para hacer algo muy grave. Intenté mantener la calma. Pedí permiso a mi jefe para salir un momento. Fui al baño y, de pie frente al espejo, vi mi rostro pálido. Me pregunté: ¿quién podría hacer algo así? ¿Quién tiene acceso a todos mis documentos? ¿Quién conoce mi firma? Y la respuesta apareció tan clara que me dieron náuseas. En esa casa, la única persona que guardaba copias de mi DNI, del libro de familia, del certificado de matrimonio, esas cosas que mamá guarda para que sea más cómodo, era Soledad. Recordé todas las veces que me había dicho: dame los papeles a mí, que tú los pierdes. Confié en ella, se los di, y ahora esa confianza podía haberme convertido en deudora de 20.000 euros sin yo saberlo. Volví a mi puesto. Solicité una copia del expediente de préstamo, como permitía el reglamento interno. Le pedí a mi compañera de crédito que me dejara imprimir la parte de la firma y los documentos. Al ver mi cara, me preguntó en voz baja. No le conté todo. Solo le dije: necesito una copia para verificarlo. Yo no he solicitado este préstamo. Mi compañera se sorprendió, pero actuó con discreción. Resuélvelo rápido, Elvira. Esto puede tener consecuencias legales. Salí del banco con los papeles en la mano, tan pesados como una losa. No corrí a casa presa del pánico. No llamé gritando. Sabía que, si perdía la calma, me acusarían de inventármelo. Necesitaba estar lúcida. Enfrentarlo de la manera correcta. Al llegar a casa, abrí la puerta. Había un silencio extraño. Soledad estaba sentada en el salón, como si me esperara. Nerea miraba el móvil y Rubén aún no había llegado. Fui directamente a la mesa. Dejé caer el expediente con un golpe seco, que resonó en la habitación silenciosa. Soledad levantó la vista. Miró los papeles y luego a mí, con la misma expresión de quien está acostumbrada a tener el control. Nerea se sobresaltó y apagó la pantalla del móvil. Miré fijamente a Soledad. Mi voz no era alta,
pero sí lo suficientemente afilada como para cortar cualquier retirada. Usted ha usado mi nombre para pedir un préstamo. La pregunta cayó como una piedra. Soledad se quedó paralizada un instante. Nerea abrió los ojos como platos. Por un momento, nadie dijo nada. Y en ese instante, supe con certeza que esto ya no era una historia de supermercado, ni de carteras olvidadas, ni de humillaciones. Esto era un asunto legal, y si lo habían hecho, el precio que tendrían que pagar no se saldaría con unas disculpas. Soledad se recuperó y negó con la cabeza. Su voz se volvió aguda, como la de una víctima. No sé de qué hablas. Soy una mujer mayor. ¿Qué voy a saber yo de préstamos? Mientras hablaba, se llevaba la mano al pecho, actuando como si la estuvieran ofendiendo. Nerea, a su lado, estaba rígida, parpadeando sin cesar, aferrándose al móvil como si temiera que la verdad se le escapara de las manos. No discutí. Saqué una hoja del expediente, la puse delante de Soledad y señalé la firma. Mire bien, esta es una firma con mi nombre. Soledad la miró de reojo y apartó la vista. Aunque la mire, no entiendo nada. Vete a preguntarle al banco. Alcé la voz. Por primera vez en mi vida usé ese tono con mi suegra, porque sabía que si era blanda lo negarían todo. Le pregunto a usted porque mis documentos solo los guarda usted. Nadie más en esta casa los tiene. Soledad cambió de táctica y empezó a gritar para intimidarme. Guardo tus papeles para que no los pierdas, y así me lo pagas. Vaya nuera. La miré. Mi calma era gélida. Si los guarda, debe guardarlos bien, porque si mis documentos están en su poder y ahora aparece un préstamo de 20.000 euros a mi nombre, tiene que darme una explicación. Nerea se movió, como si intentara escabullirse. La fulminé con la mirada y se quedó quieta. Pasé otra página y la deslicé hacia ella. Aquí. La avalista. Nerea miró el papel y su rostro perdió todo el color. En el expediente, en la sección de la avalista, figuraba su nombre, su número de DNI y su firma. No eran rumores ni suposiciones. Estaba ahí, negro sobre blanco. Nerea balbuceó. Esto. Soledad se sobresaltó y, girándose hacia ella, siseó entre dientes. ¿Qué has hecho? Nerea se calló. Sus ojos se movían de un lado a otro. Soledad, que acababa de negar saber nada, al ver el nombre de su hija, reaccionó como alguien que estaba al corriente de todo. Al ver la escena, sentí un frío intenso, no por el dinero, sino por hasta dónde se habían atrevido a llegar. El truco del supermercado era solo un ensayo. El verdadero golpe eran estos 20.000 euros. Justo en ese momento, Rubén entró. Al ver el ambiente tenso y el expediente sobre la mesa, se detuvo. ¿Qué pasa aquí? No me anduve con rodeos. Señalé los papeles y dije una sola frase. Míralo tú mismo. Rubén los cogió y empezó a hojearlos. A medida que leía, su rostro se volvía más pálido. Cuando llegó a la parte donde Nerea figuraba como avalista, le temblaron las manos. Levantó la vista, mirando a su madre y a su hermana. Su voz era un susurro ronco. Mamá. Nerea. ¿Qué es esto? Soledad aprovechó para seguir con su actuación. Yo no sé nada. Ha venido ella con esos papeles y me está acusando. Rubén se giró hacia mí, con una mezcla de pánico y súplica en los ojos. Elvira, cálmate, seguro que es un malentendido. Lo interrumpí. Mi voz no era alta, pero sí pesada. No hay ningún malentendido cuando hay una firma falsificada en un expediente. No hay ningún malentendido cuando la avalista es Nerea. Miré a Rubén fijamente y le hice una pregunta que lo dejó petrificado. ¿Quieres que lo arreglemos en casa o llamo a la policía? La pregunta cayó como un martillo. Rubén palideció. Sus labios se movían pero no lograba hablar. En ese momento, vi miedo de verdad en sus ojos. No miedo a mi enfado, sino miedo a que un asunto familiar cruzara el umbral de casa y se convirtiera en un caso penal. Nerea entró en pánico. Se levantó de un salto y se acercó, sollozando. Cuñada, no hagas un drama de esto. Solo era un préstamo temporal. En cuanto tuviera el dinero, lo devolvería. La miré, sin una pizca de compasión. Para pedir prestado, se pregunta. No se falsifica una firma. Nerea lloró más fuerte, agarrándose a mi brazo. Cuñada, por favor. Fue un error. Mamá me dijo que lo hiciera. Dijo que seguro que no te enterarías. Al oír eso, Soledad gritó. Cállate. ¿Qué estupideces estás diciendo?
Me giré hacia ella con una sonrisa amarga. Acaba de decir que no sabía nada. Y ahora le dice a Nerea que se calle. Entonces, ¿lo sabía o no? Soledad respiraba con dificultad. Con los ojos desorbitados, ya sin la calma para seguir actuando. Rubén, en medio de todo, estaba blanco como el papel. Mirando a su madre y a su hermana como si acabara de descubrir que vivía en una casa donde la verdad podía ser manipulada en cualquier momento. No dejé que la situación degenerara en una pelea. Saqué mi móvil y abrí la aplicación de mensajería, con un borrador listo para el departamento jurídico del banco. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Dije, con cada palabra clara como un clavo. Ya he verificado en el sistema que este expediente tiene una firma fraudulenta. Si envío este mensaje, el banco iniciará una investigación interna y, si hay indicios de delito, trasladarán el caso según el procedimiento. Y entonces, nadie podrá pedir que se deje pasar. Rubén se abalanzó y, por instinto, me sujetó la muñeca. Su voz era casi una súplica. Lo miré. Y mi mirada ya no era la de la esposa dócil que intentaba salvar su matrimonio. Le pregunté directamente, sin vuelta atrás, ¿eliges defender a tu madre y a tu hermana o eliges la justicia? Rubén abrió la boca, pero no pudo responder. Soledad estaba petrificada, y Nerea lloraba desconsoladamente. La habitación se sumió en un silencio asfixiante. Mantuve mi mano quieta bajo la de Rubén, pero mi dedo seguía flotando sobre el botón de enviar. No temblaba, solo tenía una cosa clara. Si pulsaba ese botón, todo estallaría. Y entonces, nadie podría volver a usar la palabra familia para encubrir un delito. Miré a Rubén unos segundos más, y luego, con suavidad, aparté su mano de mi muñeca. No era porque hubiera dejado de querer a mi marido, sino porque entendía que si cedía hoy, mañana lo volverían a hacer, solo que con más astucia. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mi voz era tranquila pero firme. De acuerdo. No lo enviaré ahora, pero seguiré el procedimiento. Rubén pensó que estaba cediendo. Su rostro se relajó un poco. Pero mi siguiente frase lo dejó helado. Mañana por la mañana pediré unas horas libres. Invitaré al personal de crédito y al de verificación de expedientes a que vengan a casa a comprobar la firma en persona. Rubén, horrorizado, exclamó. ¿Estás loca? ¿Invitar a extraños a casa? Esto es un asunto de familia, lo arreglamos nosotros. Lo miré a los ojos y le hice una sola pregunta. ¿Tienes miedo a perder la cara o a que se descubra la verdad? Rubén se quedó sin palabras. Ciro Cámpara. Soledad, como si le hubieran pisado la cola, gritó. No te atrevas. Haciendo eso solo quieres humillarme delante de todo el mundo. No grité. Simplemente dije con calma. Si hay humillación o no, depende de usted. Yo no firmé. Así que no voy a pagar la deuda. Si usted sigue negándolo, entonces necesitaremos a un experto para que lo verifique. Nerea se puso a llorar y se aferró a Rubén. Rubén, di algo. Si no, estoy perdida. Rubén se apartó. Por primera vez, vi en sus ojos una mezcla de compasión y miedo hacia su hermana. Miedo porque comprendió que, si el préstamo era real, no solo me arrastrarían a mí, sino que él también se vería implicado. No quería convertir a Rubén en mi enemigo. Solo quería que dejara de ser la alfombra sobre la que su madre y su hermana caminaban para pisotearme. Esa noche apenas dormí. No lloré. Me quedé mirando al techo, repitiéndome que debía mantener la cabeza fría. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Llamé a mi compañera de crédito interno y le expliqué la situación de forma concisa. Sospecho que han falsificado mi firma en un expediente de préstamo a mi nombre. Solicito que un equipo de verificación venga a mi domicilio para cotejar la firma en persona, siguiendo el procedimiento. Al otro lado de la línea, su tono se volvió serio. Elvira. Esto es delicado. Pero si confirmas que no firmaste, tenemos que actuar. Asentí. Me hago responsable de mis palabras. Cerca de las 10 de la mañana, sonó el timbre. Abrí la puerta. 2 empleados del banco, un hombre y una mujer, con sus identificaciones. Buenos días, señora Elvira. Venimos a ayudar en la verificación del expediente. Como solicitó, los invité a pasar. Al ver a los extraños, Soledad, que estaba en el salón, adoptó un tono meloso, como si fuera la persona más amable del mundo. Ay. Si hay algún malentendido, podemos hablarlo en familia. No hacía falta molestar a estos jóvenes. Puse un vaso de agua sobre la mesa para los empleados y, girándome hacia ella, dije una sola frase. Llevamos 4 años hablando en familia,
Y usted sigue tratándome como un cajero automático. Ahora necesitamos testigos. Rubén a mi lado me susurró. Elvira, te estás pasando. Lo miré. Mi voz era baja pero afilada. Pasarse es falsificar una firma, no verificarla. Rubén se calló. Nerea estaba encogida en un rincón del sofá, con los ojos rojos, mirando a los empleados como si fueran policías. La empleada abrió una carpeta. Señora Elvira, por favor, firme aquí 3 veces para que podamos compararlo con la firma del expediente. Asentí. Firmé sin dudar. El empleado comparó las firmas allí mismo. En cuestión de segundos, sus miradas cambiaron. Señora Elvira, la firma de la muestra y la del expediente presentan diferencias notables. El trazo y la terminación no coinciden. Respiré hondo, no de alegría, sino porque la verdad por fin tenía voz. Saqué mi móvil y les mostré unas fotos. Estas fotos las hice el día que descubrí que el cajón donde mi suegra guardaba mis documentos había sido revuelto. Tengo la costumbre de fotografiar cosas importantes y sospecho que alguien ha hurgado. El ambiente en la habitación era tan tenso que se oía el sonido del bolígrafo sobre el papel. Soledad ya no pudo seguir fingiendo. Se levantó de un salto, con voz agria. Vaya, no era malvada. Quiere meter a su suegra en la cárcel. No la escuchen, se lo está inventando todo. La miré fijamente. Mi voz no tembló. ¿Quién la hace? La paga. Yo no firmé. Así que no voy a cargar con la deuda. Soledad me señaló, temblando de rabia. ¿Te atreves? ¿Olvidas que estás viviendo en mi casa? Vivo con mi sueldo, no con firmas falsificadas. Rubén intentó mediar con los empleados. Quizás podamos arreglarlo en familia. El empleado mantuvo su profesionalidad. Lo siento, pero la verificación de fraude es un procedimiento obligatorio. Si la clienta confirma que no firmó, debemos trasladar el caso al departamento jurídico. Al oír la palabra jurídico, el rostro de Soledad palideció, y Nerea se encogió aún más. Rubén se giró hacia mí, casi suplicando. Elvira, arreglémoslo nosotros. No hagamos esto más grande. Lo miré, con los ojos gélidos, y le dije lo que necesitaba oír. Arreglarlo nosotros es seguir tapándolo, ¿verdad? Taparlo para mantener la paz en casa mientras yo cargo con la deuda toda la vida. Rubén no pudo responder. Bajó la cabeza, como si por primera vez entendiera el precio del silencio. Antes de irse, el empleado nos informó de que debía presentarme en la sucursal para más verificaciones y que el caso pasaría a jurídico. Cuando se fueron, oí a Soledad soltar un suspiro, como si se hubiera quedado sin fuerzas. Nerea se derrumbó en el sofá. Rubén, en medio del salón, me miraba como si quisiera disculparse pero no pudiera. Supe que, desde que esos 2 empleados entraron en casa, todo había superado la capacidad de manipulación de Soledad y Nerea. Y, tal como yo quería, la verdad ya no dependía de la palabra de nadie. Estaba en un expediente, en un procedimiento y, pronto, en manos del departamento jurídico. Apenas se fueron los empleados del banco, la casa, que yo esperaba que se calmara, se convirtió en el escenario de la siguiente función. Soledad no es de las que aceptan una derrota. Estaba guardando el expediente cuando oí ruido en la puerta. Llegaban parientes, toda la familia de mi marido. Soledad, en el centro del patio, ya había empezado su número, llorando a gritos para que todos la oyeran. Mi nuera y mi hijo me tratan como a una enemiga. Han traído al banco a casa para humillarme, quieren acorralarme. Al abrir la puerta, los tíos y primos me miraban como si fuera una criminal. Nerea, a su lado, añadía leña al fuego. Quiere echarnos a la calle para quedarse con Rubén. Se ha inventado lo del préstamo para culpar a mi madre. Una tía, siempre la más entrometida, me señaló. A una nuera así hay que echarla. Yo, en medio de todos ellos, ya no sentía rabia, solo un frío profundo. Un frío al ver lo fácil que es creer al que llora más fuerte, sin importar la verdad. Rubén, a mi lado, estaba tenso, atrapado. Soledad lo presionó. Tu mujer quiere matar a tu madre. No entré en la discusión. Sabía que sería inútil. Saqué mi móvil. Mamá, ¿para qué los ha llamado? ¿Para obligarme a callar o para hacerme culpable? Eres culpable, gritó ella. Pulsé el botón de reproducir. La voz de Nerea, riendo, llenó el salón. Deja que pague Elvira. No se atreverá a hacer nada. Se hizo el silencio. Soledad, pálida, intentó contraatacar. Grabar a tu familia es de mala gente. Mala gente es falsificar una firma para pedir un préstamo. Respondí. El murmullo creció.
¿Qué préstamo? Soledad lo negó todo. Nerea, de nuevo en su papel de víctima, lloraba. Se lo ha inventado para hacernos daño. Miré a Nerea, con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero entonces, ella dio un paso adelante, sacó un papel impreso, y lo levantó como si fuera una prueba irrefutable. La que tiene deudas es ella. Se lo ha inventado todo para tapar sus propios líos. Miré el papel. Era una falsificación burda. Si hubiera entrado en pánico, habría perdido. Pero no lo hice. Me acerqué, miré a Nerea, y luego a todos los demás. Mi voz era gélida. De acuerdo, vamos a un perito. Quien mienta, que asuma las consecuencias. Nerea se quedó helada. No esperaba que yo no tuviera miedo. Soledad buscaba una salida con la mirada. Rubén palideció, entendiendo que si ese papel era falso, su madre y su hermana se estaban hundiendo aún más. Le susurré. ¿Lo ves? No solo quieren obligarme a pagar. Quieren convertirme en la culpable. El tribunal familiar que Soledad había montado para acorralarme se había convertido en su propia trampa. Porque con solo aceptar una verificación, sus mentiras se convertirían en pruebas en su contra. Y supe que, desde el momento en que Nerea levantó ese papel, el juego había cambiado. Ahora, quien mintiera, pagaría el precio. Tras mi propuesta de ir a un perito, la habitación se quedó en silencio. Los parientes ya no hablaban con tanta seguridad. Yo zanjé el asunto. Ahora mismo, las palabras no sirven de nada. Vamos a la sucursal del banco. Con el departamento jurídico, cámaras y procedimientos, se sabrá quién dice la verdad. Poco después, estaba en el coche con Rubén y Nerea, camino del banco. Al entrar, el ambiente era diferente. Allí no había sitio para lágrimas ni acusaciones, solo para pruebas. Nos llevaron a una sala con cámaras. Un hombre del departamento jurídico fue directo al grano. Señora, ¿confirma que la firma en el expediente de préstamo de 20.000 euros a su nombre ha sido falsificada? Sí, respondí. Y solicito que se investigue. Se giró hacia Nerea y Rubén. El responsable de seguridad puso una grabación de las cámaras. Se veía a una persona con gorra y mascarilla entregando los papeles. La postura, la forma de coger el bolígrafo, era familiar. Rubén miró fijamente la pantalla. Su rostro se descompuso. Se giró hacia Nerea. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Nerea saltó de la silla. No soy yo. El hombre del departamento jurídico dijo con frialdad. Si dice que no es usted, podemos solicitar un peritaje caligráfico y de voz. Piénselo bien. Nerea, aterrada, intentó desviar la atención. Yo solo acompañé a mi madre. Rubén la agarró del brazo. Di la verdad. Y en ese momento de pánico, Nerea soltó la frase que lo reveló todo. Solo firmé por ella. ¿Qué tiene de malo? Silencio sepulcral. Rubén se quedó petrificado, su rostro pasó del shock a la humillación. El hombre de jurídico levantó la vista. Acaba de admitir que firmó en su lugar. Nerea se tapó la boca. Demasiado tarde. Me giré hacia Rubén. Firmé por ella. ¿Qué crees que he sido yo para ellos durante estos 4 años? El móvil de Rubén sonó. Era su madre. Salió a hablar. Pero oí su voz siseante. Hijo, protege a la familia. Que esto no salga de aquí. Cuando volvió, estaba pálido. El de jurídico concluyó que, si no se resolvía la situación y se reparaba el daño, el caso pasaría a las autoridades. Al oír eso, Nerea rompió a llorar. Rubén se desplomó en la silla. Miré al abogado. No quiero compasión. Quiero que se protejan mis derechos. En ese momento, supe que Rubén por fin había entendido que su familia, si no se detenía, los arrastraría a todos al fango. Y yo ya no tenía ninguna razón para dejarme arrastrar. De vuelta a casa, el silencio en el coche era total. Rubén parecía un autómata. Esa noche, llegó tarde. Se quedó en la puerta, como si no supiera cómo entrar. Elvira, dijo en voz baja. Lo siento. No imaginé que llegarían a esto. No respondí. Fui a mi habitación, saqué una maleta y la abrí. ¿Qué haces? Preguntó, alarmado. Saqué un sobre y lo puse sobre la mesa. Dentro estaban los papeles del divorcio y un desglose de todo el dinero que había aportado a la familia. ¿Desde cuándo preparas esto? Preguntó,
con la voz rota. Lo miré fijamente. Desde que entendí que nunca me protegerías. No es verdad, suplicó. Cambiaré. Le diré a mamá que se mude. Yo gestionaré el dinero. No dejaré que Nerea. Lo interrumpí. Solo cambias porque tienes miedo a perderme. ¿Dónde estabas mientras yo aguantaba? En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Soledad entró gritando. Si te divorcias, te vas con lo puesto. El dinero lo diste voluntariamente. Saqué el móvil y puse otra grabación. Su propia voz, fría. El dinero del fondo es de la nuera. Es su obligación aportarlo. Soledad se quedó sin palabras. Rubén la miró. Luego a mí. Luego a los papeles del divorcio. Sus ojos se llenaron de una comprensión dolorosa. Por primera vez, se interpuso entre su madre y yo cuando ella intentó abalanzarse. «Basta, mamá», gritó. No sentí ninguna victoria. Solo supe que ya no pertenecía a esa casa. Hice la maleta con calma, cogiendo mis documentos y lo esencial. ¿De verdad te vas?, preguntó Rubén, desolado. No me voy por rabia, respondí. Me voy porque ya no confío. Arrastré mi maleta fuera de esa casa en una noche fría. No lloré. Me sentí vacía, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Días después, el banco resolvió el asunto. Mi suegra y Nerea tuvieron que hacerse cargo de la deuda y firmar un compromiso. Nerea quedó marcada en el sistema de riesgos crediticios. No sentí satisfacción. Solo alivio por no tener que cargar con las deudas de otros. Rubén vino a verme. «Dame una oportunidad», me pidió, con los ojos rojos. Le respondí con calma. «Te di 4 años. Y los usaste para guardar silencio». Confesó que sabía que su madre usaba mi dinero, pero que pensaba que era cosa de familia. «La familia», le dije, «no es una excusa para que el fuerte abuse del débil». Soledad también me llamó. A veces para insultarme. A veces para llorar y pedirme que volviera. «Los errores se corrigen con hechos, no con lágrimas», le dije antes de colgar. Me mudé a un pequeño apartamento. Sencillo, pero en paz. Gestionaba mi propio dinero. Cocinaba lo que me apetecía. Vivía mi vida. A veces miraba el recibo del supermercado. Esos 850 euros. No era por el dinero. Era por la actitud de desprecio. La certeza de que yo tenía que pagar. Ese recibo me recordaba que, si ese día hubiera cedido, hoy estaría pagando deudas mucho mayores. La gente no se vuelve abusiva de la nada. Lo hacen porque creen que no te atreverás a reaccionar. Te manipulan porque creen que tu miedo a la vergüenza, al que dirán, a romper la familia, es más fuerte. Y a veces, ese miedo es la cadena más sólida. Rubén, atrapado entre su madre y su mujer, finalmente entendió que la razón no la tiene quien grita más fuerte, sino quien tiene la verdad. Una verdad que él ignoró durante demasiado tiempo. La última vez que vino, antes de irse, me preguntó, «¿Todavía me quieres?». Guardé silencio un momento, y luego respondí con sinceridad, «El cariño no se va en un día, pero no se puede vivir solo de cariño mientras se aguanta lo inaguantable». Él asintió, como si aceptara una verdad que debería haber visto mucho antes. A veces, dar la espalda no es una venganza. Es, simplemente, una forma de empezar a vivir tu propia vida, sin que nadie la firme por ti.